pandemia del COVID-19, por lo cual el gobierno, para contener el avance de los contagios de la enfermedad, dispuso sensibilizar para no salir de casa. Sin embargo, no se cumplió, ya que las personas salen diariamente para hacer sus compras en el mercado, debido a que no disponen de elementos de refrigeración en sus hogares. La información sobre equipamiento de hogar muestra que el 96,9% posee algún artefacto o equipo eléctrico, con relación a la tenencia de una refrigeradora o congeladora a nivel nacional. El porcentaje alcanza un 56,2% a nivel nacional. La carencia de este artefacto afecta al 88% de hogares rurales. El acceso a tecnologías de comunicación e información. Vivimos en un mundo globalizado en el cual contar con un servicio de Internet, cable y televisión es cada vez más importante, ya que aparte de brindar servicios de entretenimiento, abre grandes posibilidades para informarnos sobre diferentes temas como salud, educación, cultura, entre otros. En Perú, solo el 33,7% dispone de servicio de Internet y 38,9% de hogares disponible de un servicio de televisión a cable. En el área rural, los porcentajes apenas llegan a 3,1% en el caso de servicio de Internet y 8,3% con televisión por cable. También vamos a hablar sobre los migrantes de retorno, víctimas sociales del COVID-19. En el mes de abril de 2020, las calles de Lima fueron escenario de los primeros caminantes, que trataban de los migrantes de la región de Huancavelica, quienes manifestaban la necesidad urgente de retornar a su lugar de origen, al haber perdido sus trabajos por la cuarentena decretada para contener la propagación del coronavirus. Este fenómeno no solo se dio en la región de Huancavelica, sino también con las connacionales provenientes de Piura, Cajamarca, Huánuco, Cusco, etc. La hipótesis de trabajo que nos guía es que muchos de los retornados podrían ser migrantes estacionales, que llegan a Lima en épocas de vacaciones escolares para dedicarse al comercio o trabajar en actividades de construcción civil u otras. Pero un menor número, no menos importante, serían migrantes recientes que habrían decidido llegar a Lima en busca de un mejor porvenir. En este segundo grupo destaca largamente Lima, que sigue siendo el principal departamento que atrae a los peruanos provenientes de diferentes áreas del territorio nacional. La composición de migrantes en Lima se concentra en el rango de los más jóvenes, que son de 20 a 24 años de edad en hombres y mujeres, que corresponde a la edad de estudios y trabajos. Ahora vamos a hablar sobre el nivel educativo alcanzado. El nivel educativo de los migrantes recientes del departamento de Lima es básicamente secundario. Son pocos los que alcanzaron la educación superior universitaria y no universitaria. En el siguiente gráfico se mostrarán diferentes niveles de educación alcanzada. En este gráfico tenemos que el nivel de educación alcanzada de un migrante es de 1,6% y de un residente de 1,5%. Seguimos con la pobreza monetaria. Para explicar mejor este tema, mostraremos un gráfico de la condición de la pobreza monetaria de la población migrante residente en hogares en el 2017. En el gráfico podemos observar que en los migrantes tenemos en los pobres el 26,8% y no pobres como el 73,2%. En los residentes los pobres son el 21,6% y los no pobres son el 78,4%. De acuerdo al gráfico, podemos observar que la pobreza monetaria en los migrantes es 26,8% comparado con el de los residentes, que es 21,6%, dándonos cuenta que afecta en 5,2 puntos porcentuales más a los migrantes residentes a Lima. Hablando sobre las características del empleo, una de las razones principales por la cual la población migra a otros lugares es la búsqueda de empleo. En el departamento de Lima, donde se encuentra la capital de la República de Perú, es una de la mega ciudad que concentra el 68% de la población en edad de trabajar, es decir, de 14 a más años de edad. Según
Según ramas de actividad, un poco más de la quinta parte de la población ocupada por un migrante que llegó a Lima se dedica al comercio y los demás es solamente por una residencia. Por otro lado, el 44,2% de la población ocupada migrante se encuentra desarrollando actividades de otros servicios en un 1,9%. La situación de empleo distingue dos categorías en el total de personas ocupadas: los trabajadores asalariados o dependientes y los trabajadores independientes. A través de este indicador se puede determinar que la porción de TEA ocupada trabaja por un sueldo o salario y qué proporción tiene según su propia empresa. También vamos a hablar de las características de las viviendas. Los migrantes recientes que arribaron a Lima vivían mayormente en viviendas alquiladas, es decir, de cada 10 personas, 4 tenían esta condición. Nos damos cuenta que el 24,5% de viviendas son propias sin títulos de propiedad. Estas corresponden a aquellas ubicadas en asentamientos humanos, donde los migrantes accedieron a viviendas por invasión. Por otro lado, las estadísticas de la disponibilidad de servicios básicos de la vivienda se da cuenta de las carencias del servicio de los que disponía este segmento de la población. En el tipo de abastecimiento de agua en viviendas particulares de la población migrante reciente, 5 años antes del censo 2017, tenemos a los migrantes con red pública dentro de la vivienda con un 73,2% y en residente con red pública dentro de la vivienda con un 80,1%. El tipo de abastecimiento de desagüe en viviendas particulares de la población migrante reciente, 5 años antes del censo 2017, tenemos a los migrantes con red pública de desagüe dentro de la vivienda con un 72,3% y un residente con 79,8%. Y la disponibilidad de alumbrado público dentro de red pública y viviendas particulares de la población migrante reciente, 5 años antes del censo 2017, tenemos en los migrantes tenemos que no dispone con 6,7% y que dispone con un 93,3%. Y en el residente dispone un 96,7% y no dispone un 3,3%. Todo esto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censos Nacionales 2017. Ahora vamos a hablar del cuarto punto, que es los aspectos económicos y sociales de la población peruana. Como primer punto tenemos evolución de la economía peruana. La economía peruana registró una tasa de crecimiento de 2,2% en el año 2019, mostrando una evolución positiva interrumpida por más de 2 décadas. Sin embargo, este desempeño económico fue el más bajo de los últimos 10 años. En los primeros 4 meses del 2020, la producción nacional mostró un resultado negativo al disminuir el 13,10%, al ser fuertemente afectado por los efectos de la pandemia COVID-19 e impactó negativamente sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. La pandemia COVID-19 llega a Perú en un contexto social con alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que observa un estancamiento en la reducción de la pobreza monetaria, precariedad en el empleo, grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la crisis socioeconómica, teniendo un impacto discriminado en diversos grupos de población y su capacidad de respuesta. La imposibilidad de trabajar desde el domicilio, las condiciones de asentamiento y la falta de acceso de agua y saneamiento aumentan el riesgo de infección a la población, a toda la población peruana. Asimismo, su riesgo de muerte es mucho mayor por los servicios básicos que faltan.